Vamos a tejer esta piña en estambre delgado en color oro y un gancho del número 2.5. Comenzamos haciendo un anillo mágico, enseguida 2 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 6 medios puntos altos. Como es un medio punto alto, pues cargamos el gancho, sacamos un punto del anillo y los 3 puntos que quedan los cierro juntos. Aquí nos quedaron las 2 cadenas de inicio más 6 medios puntos altos. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro. Y esta vuelta se va a cerrar en el segundo punto que tejimos, pero tomando solamente la parte superior de la cadena, la que está arriba o la que está atrás, o viendo la cadena en forma vertical, el hilito que está del lado izquierdo. La vuelta número 2 se comienza con 3 cadenas. Y en el mismo lugar donde cerré la vuelta anterior, en ese hilito voy a tejer 2 macizos juntos. Los macizos son puntos que cerramos en 3 pasos, 1, 2 y 3. Ahora tejo 3 cadenas y un punto deslizado en el mismo punto donde tejí toda esta parte. Aquí nos queda como un pétalo. Vamos a tejer 6, uno en cada punto de esta manera. Una vez que termine el pétalo, voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, también tomando solamente la parte superior o la parte de atrás de la cadena. Hago 3 cadenas en ese mismo lugar, 2 macizos, 3 cadenas y un punto deslizado también ahí mismo. Paso con punto deslizado al siguiente punto, tomando también solo la parte de atrás de la cadena, porque la parte de enfrente va a quedar en el centro y ahí vamos a tejer la siguiente vuelta. Terminé el tercer pétalo, voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto. Tres cadenas, 2 macizos, 3 cadenas y un punto deslizado, todo en el mismo lugar. Y repito, paso al siguiente punto con punto deslizado para hacer el cuarto pétalo. Y tejo ahí 3 cadenas, 2 macizos, 3 cadenas y un punto deslizado. Paso al último punto con punto deslizado y tejo el último pétalo. De esta forma les debe quedar la vuelta número 2. Aquí terminé de hacer el último pétalo y voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el hilito que dejé sin tejer del primer pétalo. Y ahí comienzo a tejer la vuelta número 3. Hago 3 cadenas y en ese mismo lugar un macizo. Las 3 cadenas sustituyen al primer macizo, entonces aquí me quedaron en el primer punto 2 puntos juntos o 2 macizos juntos. Paso al siguiente hilito que dejé libre del segundo pétalo
y hago 2 macizos juntos también. Paso al hilito que dejé sin tejer del tercer pétalo y hago 2 macizos juntos. Y así voy a tejer 2 macizos juntos en cada uno de los 3 puntos que me quedan. Y vamos a terminar esta vuelta con 12 macizos en total. Como cerramos esta vuelta número 3 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Pero de igual forma, solo tomando la parte de atrás de la cadena de ese primer punto. Terminé de tejer los 12 puntos, vamos a cerrar la vuelta como les indiqué anteriormente, tomando solamente la parte de arriba o la parte de atrás de la cadena y hacemos un punto deslizado. Todas las vueltas de pétalos se van a tejer en la parte superior o en la parte de arriba de la cadena, en la parte de atrás. Y todas las vueltas en macizo se van a tejer en el hilito que dejamos de cada punto. Entonces voy a hacer la segunda hilera de pétalos, inicio con 3 cadenas, en el mismo lugar donde cerré la vuelta anterior hago 2 macizos, tres cadenas y un punto deslizado en el mismo punto. Y lo mismo que hice en la vuelta número 2, repito en esta vuelta número 4. Un punto deslizado en el siguiente punto y ahí tejo el segundo pétalo. Termina el segundo pétalo, paso con punto deslizado al siguiente punto para hacer el pétalo número 3. Recuerden entonces, los pétalos se tejen solamente en la parte superior de la cadena, solo de ese lado, en la parte de arriba. Terminé el pétalo número 3, paso con punto deslizado para tejer el pétalo número 4 en el siguiente punto. Vamos a hacer un pétalo en cada punto hasta completar 12 petalitos como estos. La vuelta se va a cerrar igual que la vuelta número 2. Terminamos de tejer la vuelta número 4. Les muestro nuevamente cómo se cierra, aunque ya lo hicimos en la vuelta número 2. Voy a buscar el hilito que dejamos sin tejer del primer pétalo y ahí voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a comenzar a tejer una vuelta de macizos, cadenita en cada parte de la cadena que no tejimos, en cada pétalo. Vamos a tejer 2 macizos juntos en cada punto hasta terminar con 24 macizos en total. Esta vuelta número 5 la iniciamos con 3 cadenas. Hago un macizo en el mismo punto donde cerré la vuelta anterior, ya tengo los 2 macizos juntos. Busco el hilito del pétalo número 2 y ahí también tejo 2 macizos juntos. Busco el hilito del pétalo número 3 y tejo 2 macizos juntos.
y así hasta terminar la vuelta, que se cierra como la vuelta número 3, con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, tomando solamente la parte exterior de la cadena o la parte superior. Terminé de tejer ya la vuelta número 5, que vamos a cerrar como la vuelta número 3 en el primer punto que tejimos. ¿Cuál es el primer punto? Las 3 cadenas iniciales. Ese es nuestro primer punto. Entonces desde la base cuento 1, 2 y en la tercera tomo solamente la parte de arriba de la cadena, ese hilito, y ahí hago punto deslizado. La tercera hilera de pétalos va a llevar 12 también, al igual que la cuarta, que se van a hacer con las mismas instrucciones que les voy a dar en este momento. Iniciamos con 3 cadenas, hacemos 2 macizos en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior, tres cadenas y un punto deslizado en el mismo lugar. Aquí tejí el primer pétalo. En las vueltas anteriores hicimos un punto deslizado en el siguiente punto y tejimos un pétalo. En estas 2 hileras vamos a tejer 2 puntos deslizados, uno en cada punto en vez de uno como aquí. Hago 3 cadenas y en ese mismo lugar tejo el segundo pétalo. Terminé de tejer el segundo pétalo. Ahora, para pasar a tejer el tercero, tengo que hacer 2 puntos deslizados, uno en cada punto. Y en ese segundo punto deslizado, en ese lugar, vamos a tejer el pétalo número 3. Paso con 2 puntos deslizados para tejer el pétalo número 4. Recuerden que solamente estamos tejiendo en la parte superior de la cadena o en la parte de atrás. Y así voy a continuar hasta terminar la vuelta con 12 pétalos nuevamente, a pesar de que aquí en la base tenemos 24 puntos. Al terminar, así les debió quedar la vuelta número 6, es la tercera hilera de pétalos. Terminé de hacer el pétalo número 12, o sea, es el último. Me queda un punto sobre el que voy a hacer un punto deslizado y cierro la vuelta en el hilito que dejamos sin tejer del primer pétalo de esta vuelta. Hago 3 cadenas y un macizo en cada uno de los puntos hasta terminar con 24 macizos en total en esta vuelta número 7. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, tomando solamente la parte de atrás de la cadena o la parte de arriba. Así nos quedó la vuelta número 7. Vean que como ya no hicimos aumentos, empieza a cerrar. Voy a repetir entonces esta vuelta de 12 pétalos, iniciando con 3 cadenas, 2 macizos en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior, 3 cadenas y un punto deslizado en el mismo punto. Ahora 2 puntos deslizados, uno en cada punto, y en el mismo lugar del segundo punto deslizado voy a hacer el segundo pétalo.
tejo 2 puntos deslizados, uno en cada punto, y en el segundo punto deslizado voy a tejer el pétalo número 3 en ese mismo lugar. Y así hasta terminar la vuelta con 12 pétalos nuevamente. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el hilito que dejamos sin tejer del primer pétalo de esta vuelta. Terminamos de tejer la vuelta número 8, es la cuarta hilera de pétalos. Vamos a hacer un punto deslizado como les indiqué para cerrarla. Hasta aquí terminamos de aumentar. Ahora vamos a comenzar a disminuir. La vuelta número 9 se comienza con 3 cadenas y en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior voy a hacer un macizo incompleto. Después en el siguiente punto otro macizo incompleto. Ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los voy a cerrar juntos. Esta es la primera disminución. Hago un macizo normal en el siguiente punto y sobre los 2 puntos siguientes otra disminución, que es un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el segundo punto, y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Eso es lo que voy a repetir: una disminución y un macizo en el siguiente punto, una disminución y un macizo en el siguiente punto, y así hasta terminar con 16 puntos en total. Los puntos los vamos a contar en estas cadenitas superiores de los macizos. No son los puntos que acabamos de tejer, sino las cadenas que quedaron aquí. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos, tomando, como en las vueltas anteriores, solamente la parte de atrás de la cadena o la parte superior, el hilito del lado izquierdo. Ahora sobre estos 16 puntos vamos a tejer la vuelta número 10, que consiste en hacer 8 pétalos. Se teje idéntica a las anteriores. Inicio con 3 cadenas. En el mismo lugar donde cerré la vuelta anterior hago 2 macizos, 3 cadenas y un punto deslizado. Después 2 puntos deslizados más, uno en cada punto. Y en ese mismo segundo punto deslizado tejo el pétalo número 2. Nuevamente 2 puntos deslizados, uno en cada punto, 3 cadenas, y en ese mismo segundo punto deslizado tejo el pétalo número 3. Y así hasta terminar la vuelta con 8 pétalos. Esta vuelta se cierra al igual que las anteriores con un punto deslizado en el hilito que dejamos sin tejer del primer pétalo de esta vuelta. Terminamos de tejer la vuelta número 10, es la quinta hilera de pétalos. La vuelta número 11 se hace también en macizos, pero lleva disminuciones. Iniciamos con 3 cadenas. Hago un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y los cierro juntos. Esto es lo que voy a tejer alrededor de la vuelta, solo disminuciones, una enseguida de la otra.
un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el segundo punto y los cierro juntos. Vamos a terminar aquí con 8 puntos. Antes de cerrar esta vuelta vamos a colocar un huevito como este, que tiene en el contorno, en su parte más ancha, 9 centímetros. Entonces lo vamos a poner en este sentido, la punta hacia arriba, la base en la parte de abajo. Y continuamos haciendo las disminuciones hasta terminar la vuelta. Les repito, con 8 puntos en total que vamos a contar en las cadenitas superiores de los macizos. Y esta vuelta se va a cerrar en el primer punto que tejimos con punto deslizado, tomando nuevamente solo la parte de atrás de la cadena. Así les debió quedar la vuelta número 11. En apariencia ya cerró, pero sobre estos 8 puntos vamos a tejer aún una vuelta de 8 pétalos. Tres cadenas en el mismo lugar donde cerré la vuelta anterior, voy a tejer un pétalo. Terminé de tejer el primer pétalo, hago un punto deslizado en el siguiente punto y ahí tejo el segundo pétalo. Terminé de hacer el segundo pétalo, hago un punto deslizado en el siguiente punto y ahí tejo el pétalo número 3. Y así hasta terminar la vuelta, que vamos a cerrar como las anteriores, con un punto deslizado en el hilito que dejamos sin tejer del primer pétalo de esta vuelta. Nos deben quedar en total 8 pétalos nuevamente. Así les debió quedar la vuelta número 12. Es la sexta hilera de pétalos. Vamos a tejer una vuelta más, que sería la vuelta número 13. Con las mismas instrucciones que la vuelta número 11, vamos a hacer solo disminuciones, una enseguida de la otra. Hacemos 3 cadenas para comenzar esa vuelta. Un macizo incompleto en el primer punto libre que encuentro, un macizo incompleto en el siguiente punto y los cierro juntos. Como teníamos 8 puntos, estamos reduciendo a la mitad, nos deben quedar 4 puntos, que los contamos también en las cadenitas superiores de los macizos. Una vez que terminamos esta vuelta, que se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, tomando solamente la parte superior de la cadena, vamos a tejer ahí sobre los 4 puntos 4 pétalos con las mismas instrucciones de la vuelta número 12. Les muestro cómo hacer entonces la última vuelta y la última hilera de pétalos en este caso. Un pétalo en cada punto. Terminé de hacer el primer pétalo, hago un punto deslizado en el siguiente punto y ahí tejo el pétalo número 2. Hago un punto deslizado en el siguiente punto
y ahí tejo el pétalo número 3. Hago un punto deslizado en el último punto y ahí tejo el pétalo número 4. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Para armar pueden utilizar follaje que viene de plástico, este es diamantado, y un moño de listón de organza rojo con dorado y una nochebuena de tela dorada. Y aquí las puedes ver en diferentes colores. Terminamos nuestro trabajo, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.